Y bien, una vez identificado el contenido de la NOM 035, de haber establecido los parámetros por los cuales debemos tomar en consideración todo este trabajo que está pendiente por realizar para poderla implementar, les vamos a mostrar un ejemplo práctico de cómo podríamos aplicar esta norma bajo un contexto un poquito ya más aterrizado a alguna de las empresas mexicanas, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, pues tenemos algunas generalidades del caso práctico, en donde, pues básicamente se trata de una empresa cuyo objeto social es la guarda, custodia y traslado de valores. Es pues, básicamente una empresa constituida en un régimen general de ley de personas morales, que inicia operaciones el 15 de octubre del 2007. Y bueno, aquí tenemos datos adicionales. Es una empresa que cuenta con una planta laboral de 92 empleados. Algunos estados donde opera es en la Ciudad de México, en Michoacán, Jalisco y Sinaloa. Hay un domicilio corporativo, pero bueno, aquí parte importante, el planteamiento que está ocurriendo es básicamente pues que esta empresa presenta una rotación de personal importante. Entonces, ante esta situación y una serie de renuncias que han venido presentando en los últimos 2 periodos anuales, pues sabemos que la entrada en vigor de la NOM 035 pues ya está próxima. Entonces la empresa decide llevar a cabo una evaluación del personal de los distintos centros de trabajo en donde opera, a fin de analizar posibles factores de riesgo psicosocial, y a su vez pues promover un entorno organizacional favorable, para lo cual se va a apoyar el personal interno de recursos humanos. Básicamente aquí pues vamos a estar hablando de que el equipo de recursos humanos pues señala que va a llevar a cabo este procedimiento, esta práctica, aplicación práctica de la NOM en 5 fases. La primera pues es la de detección. Pues involucra, como vamos a ir viendo, pues una serie de datos pues, que van a permitir saber en dónde estamos, qué terreno estamos pisando, para después entrar en las medidas correctivas. Posteriormente pues, identificar las políticas y la comunicación de esas políticas pues, a todos nuestros empleados, para posteriormente darle un seguimiento correcto a la misma, ¿no? Y bueno, posteriormente entonces vamos a entrar a cada una de las fases que involucran esta norma, y para esos efectos pues bueno, vamos a revisar esa fase en donde, de conformidad con lo establecido en la norma, pues bueno, hay una serie de situaciones que debemos considerar. Recordemos que la empresa tiene pues una plantilla de 92 empleados. El planteamiento es que pues va a ser evaluada por una autoridad laboral, extrayendo una muestra de 3 trabajadores por entrevistar. Sin embargo, para obtener una mayor certeza en los resultados, la unidad de verificación a cargo del área de recursos humanos decide ampliar la muestra y aplicar los cuestionarios a una muestra mayor, y nos da pues obviamente una serie de referencias a las guías que ya platicamos. Se van a aplicar los cuestionarios de guías de referencia 1 y 3, pues bueno, para ver qué resultados arrojan. Aquí pues bueno, en ese resultado de la detección pues tenemos trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos con requerimiento de valoración clínica. Entonces ahí se aplica la guía de referencia 1 y se dan cuenta pues evidentemente de que hay algunos trabajadores con este tipo de traumas, y en consecuencia pues bueno, detectamos cuáles son 2. Entonces hay un primer trabajador, primer supuesto en donde hay un acontecimiento de asalto. Recordemos que esta empresa es una empresa de guardia y custodia de valores, y en otras son un acontecimiento de actos violentos que resultaron en lesiones graves. Entonces, estos 2 supuestos, pues en el primer caso, pues el trabajador Francisco tiene un puesto de trabajo de operador de cajeros automáticos, mismo que detalla el acontecimiento vivido,
que sufrió un asalto a mano armada mientras él le hacía la operación de retiro de un cajero. Su compañero pues fue golpeado fuertemente en la nuca mientras él recibía un impacto de bala en el hombro derecho, lo cual lo dejó en imposibilidad para desplazarse y custodiar el recurso. Ese suceso ocurrió durante hace un par de meses. Su compañero actualmente se encuentra hospitalizado por lesiones en el cerebro. Entonces, aquí pues bueno, hay un cuestionario tanto para el supuesto A como para el supuesto B. Y el otro resultado de detección se identificó como un acontecimiento de secuestro. Hay un trabajador, Juan, tiene puesto de recaudador de efectivo y con fecha 15 de febrero de 2019, durante un regreso a casa en el estado de Michoacán, él y su compañero de trabajo fueron desviados en carretera y posteriormente los pasaron a una camioneta cerrada donde fueron torturados para liberar el dinero. El sistema de alarma fue habilitado al momento de desviarse de la ruta tradicional, lo cual permitió asegurar el dinero y ser rescatados a tiempo, pero asegura que los momentos vividos lo han dejado trastornado y que solo espera una oportunidad para abandonar su actual empleo. Pues evidentemente aquí tuvo una situación bastante severa de secuestro. Y bueno, pues entonces, ¿cuál sería el primer paso? Pues identificar este cuestionario, pues estas son las respuestas en las que se obtuvieron en el caso concreto del primer supuesto, en donde hay un trabajador con asalto y otro con lesiones graves. Pues evidentemente al haber respondido que sí en este primer cuestionario, pues en automático nos da como referencia que el trabajador pues deba concluir el cuestionario completo. De otra manera, de no haber respondido nada aquí, pues evidentemente no tendría razón de ser las siguientes secciones. Entonces, pues ya en las siguientes secciones se empieza a apreciar cómo el trabajador tiene a bien ir contestando, pues que persisten los recuerdos sobre el acontecimiento, pues en un esfuerzo por evitar las circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento, pues también tiene por ahí pues algunas situaciones que ha vivido que prácticamente le continúan trayendo a su memoria este tipo de afectaciones. Sin embargo, durante el último mes pues, solo ha presentado nerviosismo constante, porque pues todo el tiempo se mantiene en alerta y de repente se ha sobresaltado casi por cualquier cosa. Entonces, como comentamos, pues, bueno, es necesario que este cuestionario también sea revisado, en este caso generado por la otra persona a la cual fue secuestrada, en este caso el siguiente supuesto en donde el trabajador es secuestrado, pues nos contesta que sí. Vemos que aún persisten recuerdos sobre ese acontecimiento, que el esfuerzo por evitar circunstancias parecidas pues es prácticamente mayor los sís, y en el caso de la afectación pues también es mayor los sís, ¿no? Si ha tenido dificultad para concentrarse, nerviosismo, sobresaltado por cualquier cosa, en fin, han tenido esta situación que los ha llevado a determinar que efectivamente ellos son sujetos de un acontecimiento traumático severo y que en consecuencia el trabajador, en este caso ambos trabajadores requieren de una valoración clínica. Sin embargo, bueno, para la aplicación del cuestionario y saber el entorno organizacional cómo está, necesitamos identificar, pues bueno, bajo ese contexto, una muestra representativa. Y entonces, pues bueno, recordemos que en el caso concreto, pues este cuestionario debe cumplirse con una serie de condiciones que involucran que apliquemos, que lo podamos aplicar a todos los trabajadores. Sin embargo, también se puede aplicar a una muestra representativa. Recordemos que en el caso concreto, pues la empresa cuenta con 92 trabajadores. Y entonces, pues en automático necesitamos aplicar una muestra representativa para no hacer el total de todas las evaluaciones. Entonces, de acuerdo a la ecuación que hemos platicado, tenemos como n, pues el número total de trabajadores del centro, pues los valores digamos que permanecen constantes, y lo que queremos determinar es el número de trabajadores que se les van a aplicar los cuestionarios.
Si despejamos esta fórmula de acuerdo a nuestros datos, pues resulta que en el valor n tenemos los 92 trabajadores. Al revisar cuál es la sustitución, prácticamente el resultado de esa ecuación nos da como 74.38. Entonces eso significa que 74 trabajadores van a tener que ser evaluados respecto de 92. Entonces aquí recordemos que la selección de estos trabajadores pues se va a realizar de manera aleatoria. Una vez que identificamos que van a ser 74, pues vamos a ver cuántas mujeres y cuántos hombres están incluidos en este estudio, y vemos ahí pues bueno un total de población de 92, entre los cuales 37 son mujeres, que el tamaño de la muestra entonces ya decíamos es de 74 personas de acuerdo al resultado de la ecuación. Y pues si multiplicáramos esto en función de los porcentajes obtenidos, pues nos damos cuenta que hay un 60-40 en el caso de hombres, y en consecuencia pues bueno vamos a tener 44 varones y 30 mujeres. Entonces de ahí se va a derivar esos 74 personas a las que se les va a practicar ese cuestionario. Pues previa a la aplicación del cuestionario, evidentemente la unidad de verificación a cargo del área de recursos humanos de la empresa pues va a identificar pues lo que ya habíamos platicado en las guías de llenado, ¿no? en las guías de referencia, en donde pues nos dicen que debemos tener las condiciones de instalaciones correctas, el aplicador pues debe ser consciente de lo que va a hacer, debe explicarles el tema, cuál es el objetivo de la evaluación, enfatizar que esa protección de datos pues es indispensable, etcétera. Esa parte es la que considera, y pues bueno, para dar cumplimiento a esta condición se va a utilizar la guía de referencia 5 para poder identificar los datos del trabajador. Entonces, pues bueno, nuevamente se les solicitará que el llenado de esta guía, pues bueno, va a ser con las condiciones que ya platicamos, en donde básicamente es totalmente seguro, es pues una documentación que va a quedar exclusivamente para el resguardo de los aplicadores, y de esa información pues no debería salir nada hacia el exterior. Durante la aplicación del cuestionario, la unidad de verificación a cargo del área de recursos humanos pues también, insisto, pues va a seguir dando los elementos para poder saber y aplicarlos de manera correcta. Y bueno, aquí vemos evidentemente un trabajador en donde el primer caso, recordemos, pues era un trabajador que tenía un riesgo traumático severo, derivado pues de un asalto al camión de valores que custodiaba, y entonces pues bueno, sus respuestas comenzamos a verlas aquí, y recordemos que pues él en algunos casos pues está señalando estrictamente lo que siente, ¿no? Aquí por ejemplo pues está considerando que en su trabajo no hay normas de seguridad y salud, casi nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, también vemos casos que pues mantienen un ritmo de trabajo acelerado, pues de tanto el trabajo, digamos, que prácticamente no se puede detener, en fin, su trabajo casi nunca pues debe tomar decisiones difíciles, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos en resumen el contenido de esta norma ya puesto en respuestas respecto de cada uno de estos trabajadores. Aquí vemos de entrada el primer caso, en donde derivado de sus respuestas que vemos aquí se va a necesitar evaluar. Entonces, para no reiterar cada una de estas preguntas que ya vimos en las guías de referencia 2 y 3, pues vemos cómo esta guía de referencia pues es evidentemente la 3, porque son más de 50 trabajadores, y trae como consecuencia pues bueno que podamos identificar y calificar qué es lo que está ocurriendo. Recordemos que hoja de datos corresponde a ese trabajador, por eso es que es parte de, primero se debe llenar la hoja correspondiente del cuestionario y posteriormente la de datos.
Y bueno, el resultado, luego de revisar cómo es que se da, pues la calificación final del cuestionario es de 204, que evidentemente al compararlo contra el nivel que está llevando esta calificación, nos vemos que arriba de 140 ya se considera muy alto. ¿De dónde salieron esos 204? Recordemos que esa calificación final pues es la sumatoria de todas las calificaciones de cada uno de las dimensiones que tiene pues el cuestionario en concreto, ¿no? Entonces ahí podemos observar cómo cada una de ellas tiene un valor que a su vez pues hace sumatoria respecto de la calificación del dominio y por supuesto respecto de la calificación de la categoría. Al final del día nuevamente pues vamos a considerar esta parte en relación con el rango total que cada uno de estos cuestionarios nos entrega. Como vimos, dependiendo del supuesto, por ejemplo, aquí en el caso de ambiente de trabajo, pues es una categoría que está acá, ambiente de trabajo, tiene una calificación de 16, y pues bueno, aquí está la calificación, lo cual al momento de llevarnos el ambiente de trabajo mayor a 16 o 16, pues nos damos cuenta que es muy alto, porque llega hasta 14. Entonces muy alto implicaría que pues es el nivel de riesgo que tiene. Como podemos observar, en todos los casos nos salió muy alto. En el caso concreto, el nivel de riesgo pues es diferente porque pues involucra al empleado número 2, ¿no? Entonces aquí podemos tener solamente las calificaciones por dominio, pero al final del día también a nivel dominio pues en la mayoría de los casos resultó alto y muy alto. Viene el empleado 2, aquel que resultó también lesionado. Él responde su cuestionario y de acuerdo a sus respuestas se va a obtener, incluida su hoja de datos, se va a obtener una calificación final de 191. Como podemos observar, es arriba de 140 cuando ya se considera muy alto. Entonces, si nosotros vemos este dato, 191, bueno, pues también va a tener que ser evaluado y al respecto, esos niveles de riesgo psicosocial, pues por categoría resultaron para estos efectos, pues bajo, medio, o sea, hay de todo, ¿no? Bajo, muy alto, medio y muy alto. Esta calificación por categoría, pues se la asigna cada quien. Entonces, platicar de esta revisión, incluso aquí en el caso del trabajador que fue secuestrado, pues también tenemos una serie de datos en donde vamos a revisar pues cuál fue su calificación, 156. Si bien este es el menor de todos, aún así sigue estando muy alto en términos del resultado del cuestionario. Eso involucrará entonces que este trabajador pues, bueno, requiera de atención adicional que va a permitir el esquema. Entonces, ¿cuál sería entonces ya la implementación de las medidas correctivas? Después de aplicar los cuestionarios, pues evidentemente hay una serie de resultados que requieren de atención inmediata porque prácticamente el nivel de riesgo fue muy alto, de acuerdo con la NOM 035. Entonces, hay que realizar un análisis de cada categoría y dominio y establecer acciones de intervención apropiadas mediante un programa de intervención que incluya evaluaciones específicas, es decir, estudios de profundidad de los factores de riesgo psicosocial a través de instrumentos cuantitativos, cualitativos o mixtos. En su caso, clínicos capaces de evaluar el entorno organizacional y el efecto de la salud de los trabajadores para establecer las medidas de control y seguimiento de estos factores. Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo, ya se deberán implementar estas medidas correctivas para poder empezar a dar solución al problema. Se consideran dentro de las acciones contemplar campañas de sensibilización, cuyo digo mismo que se va a desarrollar
dentro de la fase 4 y previo a ello desarrollar una política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial en todo este aspecto. Entonces aquí vemos cómo en la tabla pues resulta de riesgo muy alto, ya lo habíamos platicado en todos los aspectos, y entonces esas son las acciones que se tendrán que seguir de acuerdo a la tabla que ya platicamos hace un momento para efectos de identificar cómo vamos a resolver la problemática. Y aquí, bueno, pues estamos hablando ya de un plan que va en función de la planeación, detección, programa de atención, las medidas correctivas, la categoría, el dominio, y pues va a estar catalogado en semanas. Ese sería nuestro plan a seguir para desarrollar el plan, organizar los tiempos, aplicar los cuestionarios en pruebas sustantivas, de acomodo del plan de trabajo y desarrollo del programa de atención a niveles de riesgo, la evaluación de condiciones peligrosas e inseguras, la revisión de las áreas de trabajo para validación de condiciones deficientes, la evaluación de riesgos de trabajo peligrosos. Entonces aquí está, digamos, acomodado en función de semanas para poderle dar un seguimiento puntual al respecto. Aquí están las otras dos actividades que involucran este tipo de situaciones. Aquí pues bueno, ya podemos ver la totalidad de cómo se va a documentar. Como podemos ver, pues prácticamente dice semana 24, pues prácticamente estamos hablando ya más o menos un medio año que tardarían en implementar, y si estamos hablando de que el día 23 de octubre, que estamos prácticamente a poco más de 2 meses, se debe cumplir. Pues bueno, sí tenemos mucha tarea que revisar y que realizar. E incluso en las acciones de intervención, políticas, comunicación y seguimiento, también ahí es como se va a operar de esta manera. Reiteramos ahí pues que la norma 035 nos establece la obligación de seguir la guía de referencia 4 en cuanto a generar una política de prevención de riesgos psicosociales, que es prácticamente la primera obligación que se tiene para los patrones. Pues bueno, ahí está. Esa política pues evidentemente está desarrollada de una manera en apoyo a lo que ya se tenía, pero con algunos cambios, como podemos ver: introducción, objetivo general, alcance, normatividad y generalidades. Se plantean ahí algunas políticas de prevención de riesgos que pues se tendrán que valorar para ver si son parte de, y ahí siguen también, hasta pues evidentemente tener una vigencia y una autorización. Entonces aquí pues mucho cuidado con tener esta información al día en el momento oportuno. En esta fase 4 finalmente se entrega virtual o física dependiendo de los cambios particulares, los casos particulares del personal, las políticas desarrolladas haciendo constar bajo firma de entrega-recepción de estas. Entonces es muy común pues, poder hacer que nos firmen un documento en donde diga que ya lo revisaron, o contra la entrega del mismo, ¿no? Entonces también pues, se pueden desarrollar reuniones de manera personal que están consideradas dentro del programa, y para el control de niveles de riesgo. Entonces quizá igual por ahí podemos identificar cualquiera de los dos. En el transcurso de estas reuniones pues, se va a dar a conocer el nombre de los responsables y las autoridades ante quien se puede acudir para la atención de los casos presentados. A concluir esas 4 fases anteriores, digamos, se va a estimar un periodo de revisión en el que se llevará a cabo una segunda aplicación de cuestionarios a fin de visualizar el personal, los cambios, así como determinar una mejora en el control de riesgos. En caso de que los resultados que arrojan los cuestionarios no muestren mejoras en el entorno organizacional y los riesgos psicosociales presenten niveles preocupantes, se va a proceder a una reprogramación de planes de trabajo con niveles de rigidez mayores en cuanto a su aplicación. De ser necesario, se van a llevar a cabo planes de contingencias para actuar de inmediato ante posibles riesgos no atendidos. Si los resultados de los cuestionarios arrojan una visible mejoría, se van a llevar a cabo revisiones constantes, cuidando de no desatender los focos de alerta y mantener la política desarrollada. Entonces, podemos identificar aquí por varios aspectos de la NOM. La verdad es que la NOM
ha tenido una implementación no reciente, dar a conocer al público en general el contenido de la norma, pues nos involucra a todos en el sentido de poner en práctica esto que hemos revisado. Entonces, podemos identificar cómo la autoridad, a través de estas leyes federales, reglamentos y ahora norma oficial, nos están regulando el cómo atender esta problemática que es muy común en las empresas mexicanas y que necesitamos contrarrestar. Sugiero que la medida no se note, no se vea como un cumplimiento de obligaciones para evitar una sanción administrativa, que en muchos casos la verdad es que no es tan elevada, por lo que es más prudente pensar que esta implementación le va a dar como resultado un mejor ambiente de trabajo, un trabajo digno, decente, tal cual lo presenta la propia Ley Federal del Trabajo, y que poco a poco va a ir aplicando una serie de medidas que permitan tener y alcanzar estos objetivos, identificar esos factores de riesgos psicosociales que están demeritando el día a día de una empresa que pretende ser productiva en su totalidad. Por mi parte es todo en este curso, espero que puedan atenderlo, tenemos hasta el 23 de octubre y pues estaremos al pendiente de cualquier cambio. Gracias.